Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Durante 30 años, más de 120,000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, renteados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de secuestrados y de violaciones. Los salvadoreños ya no les tienen miedo. Algún día, pronto, primero Dios, El Salvador será un ejemplo para el mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy les traigo el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador. Un país que últimamente ha estado en boca de todos, ha salido en todas las noticias por la situación que actualmente está viviendo este país. Y bueno, yo quería ver con mis propios ojos si todo lo que se comenta de El Salvador es real. Si realmente ha pasado de ser uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en uno de los países más seguros del mundo. Este video se va a tratar acerca de mi experiencia y mi opinión sobre lo que está pasando en El Salvador. Les voy a hablar si realmente mi experiencia en El Salvador fue segura y un poco mi opinión sobre la situación que está pasando El Salvador. En mis próximos videos voy a hablar más y me enfocaré completamente en el turismo y qué es lo que ofrece El Salvador, porque El Salvador tiene lugares increíbles y sobre todo un lugar es mágico y yo se los voy a estar enseñando en mis próximos videos, así que suscríbete a mi canal, regálame un buen like y un comentario. Si has estado viendo alguno de mis videos, también te pido por favor que me des un like y te suscribas a mi canal y me dejes un buen comentario. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Yo estaría muy agradecido. Así que nada, empecemos con este video. Bueno, ¿cómo me gustaría empezar este video? Me gustaría empezar diciendo que Latinoamérica es un lugar espectacular. Latinoamérica es un lugar increíble, con países increíbles. Y si algún día, por arte de magia, llega un mago, llega Harry Potter y con un hechizo hace que todo el mundo sea igual, si un día todo el mundo es primer mundo y todos los países son como Dinamarca, o aún mejor, todos los países son mejor que Dinamarca, pues estoy seguro que si viviéramos en un mundo ideal, casi todo el planeta viviría en esta parte. Casi todo el planeta se vendría a vivir a Latinoamérica. Porque Latinoamérica es un lugar espectacular, por su gente, por su cultura, su gastronomía, su naturaleza, su clima. Latinoamérica es increíble. Latinoamérica es un lugar donde se respira vida y ganas de vivirla. Pero regresando al mundo en el que vivimos, donde Latinoamérica sigue siendo un lugar increíble, pero lamentablemente Latinoamérica tiene un cáncer. Un cáncer que se manifiesta en muchos tumores, como tumores de inseguridad, de impunidad, corrupción y muchos más. Y todos estos se alimentan el uno con el otro y hace que un lugar que sea un paraíso empiece a ser un infierno para muchas personas que viven en él. Algunos países de Latinoamérica destacan por tener un tumor más grande que el otro. Pero si a mí me lo preguntan, mi opinión es que el tumor de la inseguridad es algo que tiene la mayoría de los países de Latinoamérica y es el tumor que deja más secuelas y peores síntomas. Desde que yo vivo aquí en Europa, a todos los latinos que me he encontrado y con los que he convivido, que son de países como Perú, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y muchos otros más, siempre que les pregunto ¿por qué se vinieron a vivir a Europa? Yo creo que un 80% siempre me responde lo mismo, porque en sus países ya no se podía estar tranquilo. La mayoría viene a Europa a buscar la seguridad y buen empleo y todo eso, pero principalmente seguridad. Y me incluyo yo también a este grupo de personas. Y es que la verdad lo que se vive hoy en algunos países de Latinoamérica es muy triste, es lamentable. Saber que vives en un país que por un reloj o por un celular te pueden quitar la vida. Peor aún, vivir con el constante miedo de que un día un familiar puede desaparecer. Y bueno, ahora regresemos a El Salvador. ¿Por qué El Salvador está en boca de todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo está hablando de El Salvador? Pues porque simplemente su presidente actual, que es Nayib Bukele, ha hecho que El Salvador pase a ser de uno de los países más inseguros de Latinoamérica a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y es por eso que hoy en día todo el mundo habla de El Salvador. Muchos cuestionan los métodos del presidente y hay mucha polémica alrededor de todo esto,
Pero lo primero que me gustaría decirles es mi experiencia en El Salvador en relación a la seguridad. Si realmente se ha cambiado El Salvador. Y mi respuesta rápida sería que sí. Es impresionante lo seguro que es El Salvador. Antes prácticamente muy pocas personas visitaban El Salvador. La mayoría eran personas que les gustaba el surf, porque El Salvador es la capital del surf. Hay muy buenas olas ahí y había algunos turistas que iban a surfear. Pocos eran los que iban realmente a hacer turismo a El Salvador, y era básicamente porque había mucha violencia. Yo a El Salvador fui con una amiga, estuvimos ahí alrededor de 1 semana y media, alquilamos un coche, estuvimos la mayor parte del tiempo solos nosotros en el coche, decidiendo a dónde ir, explorando El Salvador, y todo fue completamente seguro. Siempre que preguntábamos si era seguro ir a este lugar, nos decían casi siempre la misma respuesta, que es: antes hubiera sido inseguro, pero hoy en día es muy seguro. Me acuerdo del primer tour que tomamos en la capital, en San Salvador, que fuimos al centro de San Salvador caminando, y el guía nos decía: hace un año a ustedes no los hubiéramos traído a visitar este lugar, porque hace un año venir a estas calles del centro de El Salvador hubiera sido completamente peligroso. Me acuerdo que el guía que nos estuvo enseñando el centro de El Salvador también me dijo que a él nunca le había tocado ver El Salvador tan seguro. El guía era joven, tiene mi edad, entonces me decía que en su vida le había tocado ver El Salvador tan seguro. Y eso es algo muy importante, porque en muchos países de Latinoamérica, mi generación y muchas otras generaciones han crecido en unos países muy inseguros, donde siempre fue inseguro ese país. Entonces no conocen otra realidad. Normalizamos la violencia desde que somos pequeños, entonces ya no vemos ese problema tan grande cuando ya somos adultos, porque no sabemos lo que es vivir en un país que no es violento. Pero hasta que vives en un país que realmente es seguro, te das cuenta de la libertad que tienes, de lo bonito que es salir de un lugar a las 4 de la mañana sin ningún problema y regresarte caminando a tu casa. Muchos salvadoreños están aprendiendo a vivir en un país sin violencia. Estuve hablando con muchos salvadoreños y la verdad es que sí te dicen que ha cambiado el país completamente, y pues están respirando tranquilidad. Así que sí, les puedo decir completamente seguro que El Salvador sí ha cambiado. Los salvadoreños sí han notado un cambio. Ahora, hay que entender un poco qué era lo que estaba pasando en El Salvador. El Salvador estaba completamente tomado por pandillas y era un estado prácticamente fallido. Si nos vamos un poco a la historia, tenemos que saber que en los 80s hubo una guerra civil en El Salvador y muchos salvadoreños se fueron a Estados Unidos en busca de paz. Irónicamente, ahí en Estados Unidos encontraron otra guerra. En Estados Unidos, en Los Ángeles, nacen las dos pandillas famosas de El Salvador, la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18. Estas pandillas nacen en Estados Unidos, empieza a haber un problema fuerte de pandillas en Estados Unidos, y Estados Unidos lo que hace es regresar a esos pandilleros a El Salvador. Y llegaron alrededor de 4,000 pandilleros a El Salvador y empezaron a multiplicarse, y durante mucho tiempo El Salvador se vio en un estado completamente fallido, porque los pandilleros estaban adueñándose prácticamente de todo El Salvador. ¿Y por qué era un estado fallido? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Supongamos que un salvadoreño llamado Jorge Alberto González tiene una tiendita donde vende dulces, palomitas, lo que sea. Pues este querido amigo salvadoreño, por un lado, va a tener que pagar sus impuestos al gobierno, como en todos los países del mundo. Y por el otro lado van a llegar los pandilleros a pedirle una cuota, un porcentaje de sus ventas. Y si esta persona se niega a darle un porcentaje de sus ventas, pues sencillamente le matan a un familiar, le queman el local o lo matan a él. ¿Y qué es lo que pasa al final? Al final, nuestro querido amigo Jorge Alberto González le está pagando al gobierno, un gobierno ineficiente, porque el gobierno no le proporciona ni seguridad, ni buena salud, ni buen servicio de transporte público. Vamos, no le proporciona nada. Todo ese dinero se va a la bolsa de un político corrupto. O sea que al final pagar esos impuestos no servía de nada.
Y al mismo tiempo también le tiene que pagar a los pandilleros para que no maten o violen a su hija o no le quemen el local. Entonces nuestro querido amigo Jorge Alberto González está siendo extorsionado tanto por el gobierno como por las pandillas. Y al final no puede disfrutar del dinero que genera con su trabajo. Bueno, pues ese era el día a día de muchos salvadoreños y hoy en día es el día a día de muchas personas de Latinoamérica. Y bueno, muchos salvadoreños tuvieron que vivir de esta manera por mucho tiempo. En verdad, El Salvador era increíblemente inseguro. En el 2015 fue nombrado el país no en guerra más peligroso del mundo. Las estadísticas de homicidios eran brutales y lo que le hacían los pandilleros a la población era de miedo, superaba cualquier tipo de película de miedo. Si se ponen a investigar lo que hacían estos pandilleros, era horroroso. Pero bueno, en fin, aquí viene la parte de Nayib Bukele, que el 1 de junio del 2019 llega a la presidencia de El Salvador con el objetivo de eliminar a las pandillas. Poco a poco fue eliminando y quitándole el poder a las pandillas. Empezó por las cárceles, porque los pandilleros cuando los encarcelaban, en las cárceles seguían teniendo muchos privilegios, seguían mandando desde la cárcel, dando órdenes, llevaban hasta prostitutas, hacían lo que querían dentro de la cárcel. Nuestro amigo Nayib Bukele les empieza a quitar privilegios y poco a poco fue empoderando a su ejército y a sus policías. Poco a poco los fue soltando más a la calle, quitándole extorsiones a los pandilleros. Poco a poco les fue quitando poder a los pandilleros y los primeros años los homicidios empezaron a bajar. Hasta que el sábado 26 de marzo del 2022 sucedió algo horrible en la historia de El Salvador y fue que los pandilleros salieron a matar a gente random, al azar, como ataque terrorista, o más bien, un ataque terrorista. Ese sábado hubo 62 homicidios en un día y ese fin de semana hubo un total de 87 homicidios. Se dice que la mayoría de las personas que asesinaron eran civiles completamente inocentes. Y obviamente este era un mensaje de las pandillas a Nayib Bukele diciéndole que le frenara un poco. A lo que Nayib Bukele contestó con lo que hoy conocemos como el famoso estado de excepción. ¿Y qué es lo que hace este estado de excepción? Prácticamente lo que hace es suspender algunos derechos constitucionales de la población, dándole el poder a la policía y a los militares para detener civiles, vigilar comunicaciones, realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial. Y bueno, pues como muchos ya sabrán, el gobierno empezó a arrestar a muchos pandilleros y Nayib Bukele también empezó a subir las condenas en las cárceles, amenazó a los pandilleros con quitarles la comida. Nayib también abrió el CECOT, que es el Centro de Confinamiento al Terrorismo, que es una de las cárceles más grandes de Latinoamérica, o creo que es la cárcel más grande de Latinoamérica. Y aquí no buscan que el pandillero recapacite y regrese a las calles, ellos buscan que se quede encerrado toda la vida, que nunca salgan en libertad. Es algo muy fuerte, evidentemente. Es algo que obviamente pone el debate, ¿no? En si lo que está haciendo Nayib Bukele es correcto. Y yo lo veo mucho estando aquí en Europa, desde el lado europeo. No los latinos que viven en Europa, sino los europeos. Quiero aclarar, sobre todo en la comunidad europea, que muchos señalan a Nayib Bukele por estas actitudes y lo ves día tras día en las noticias. Y bueno, son varias ONGs y medios que se han quejado en si lo que está haciendo Nayib Bukele es correcto, si usar todo este poder del Estado para ir contra los pandilleros es lo correcto, usar los poderes del Estado para atacar de esta manera a sus propios civiles, acusan su totalitarismo. Evidentemente lo que muchos medios europeos atacan es, bueno, que al estar en el estado de excepción puede haber inocentes que estén en la cárcel. Si me piden mi opinión, yo creo que lo que está haciendo Nayib Bukele en temas de seguridad está bastante bien, está dando resultados y es lo que tiene que hacer un político, dar resultados. Y noticia de última hora, el mundo no es un mundo de Disney. El mundo real
es feo. Y viajando te das cuenta de eso. Hay más gente que sufre en este mundo a gente que no sufre. Jamás existirá una persona que quite la violencia de un país tan rápido, sin daños colaterales. Y el bien común está sucediendo. Y otra cosa que también es muy cierta, estos noticieros y ONGs antes no se preocupaban para nada de los habitantes de El Salvador. Muchos salvadoreños fueron brutalmente violentados de una manera impresionante y a nadie le importó. Y hoy en día en muchos países de Latinoamérica pasa lo mismo y ves a estas ONGs y noticieros que no dicen nada y no les importa nada. Muchas personas aseguran que se va a convertir en un dictador tirano. No lo sé, el tiempo nos dará la respuesta, pero de momento que está haciendo las cosas bien en El Salvador, las está haciendo bien. Porque en cuestiones como seguridad lo está arreglando bastante bien. Yo cuando fui a El Salvador me di cuenta que los salvadoreños quieren mucho a Nayib Bukele. De hecho hasta me compré yo una taza de Nayib Bukele porque te venden cosas de Nayib Bukele. Y desde que te bajas del avión está la gente tomándose fotos con la foto de Nayib Bukele, te quedas impresionado de lo mucho que quieren a su presidente. Mi opinión es que tampoco hay que poner en un pedestal a un político porque simplemente está haciendo lo que debe de hacer. No le tienes que aplaudir a un político. Y bueno, hay otros temas de Nayib Bukele, por ejemplo, que yo no comparto. Yo en el tema de seguridad, Nayib Bukele se me hace increíble, pero hay otros temas que no. Pero bueno, al final está haciendo el trabajo bien. Lo único que puedo sentir de El Salvador es envidia de la buena. Qué bueno que El Salvador se esté arreglando. Esperemos que El Salvador sí se arregle completamente. Ahorita está viviendo un momento de auge y se nota cuando vas a visitar El Salvador. Y mucho ojo, si eres inversor, si estás buscando invertir en algún lugar, El Salvador, si todo empieza a ir bien, hay mucho potencial ahí. Esperemos que sea un país que logre posicionarse como uno de los mejores países con calidad de vida y con muchas cosas, y que sea la esperanza de Latinoamérica. Así que nada, si quieres saber qué hay en El Salvador, suscríbete a mi canal y espera los siguientes videos. Bye.